Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, queridos amigos de Crespo. Les habla el pastor Roque Allegrini, de calle de Falucho 829, de esta hermosa ciudad de Crespo. Les saludo, muy buenas noches. Quiero compartir otra vez. Esta vez quiero hablarles de Jesús. Siempre lo menciono en cada programa, por supuesto, porque Él es el que le da sentido a lo que hablamos. Hay 4 libros en la Biblia que se llaman Evangelios y están dedicados a su vida, a narrarnos parte de su vida ministerial, cuando Él predicó el Evangelio. Y hay algunas pequeñas citas respecto a su niñez, pero muy poco. La mayoría tiene que ver con su aparición en el mundo de entonces para cumplir el mandato que le dio el Padre. Él hablaba así, él no hablaba de Dios, hablaba del Padre. Mi Padre inculcó esta enseñanza: nadie llaméis Padre sino a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, la palabra Padre en la boca de Jesús tenía una relación directa con la eternidad. A Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Era muy común en aquella época relacionar al nombre de la persona con el lugar de donde venía o con su actividad. En este caso, Jesús venía de Nazaret, que no es el lugar donde él nació, sino donde vivió su niñez, adolescencia y parte de su juventud, hasta que apareció comenzando la tarea que el Padre le había encomendado. Él hablaba de esta manera, y a los cristianos que tenemos un evangelio de los 4 dedicado a los creyentes específicamente, que es el Evangelio de Juan. Si usted es cristiano, si conoce a Jesucristo, si ha aceptado en su corazón a Jesús, bueno, tiene que leer el Evangelio de Juan, porque ahí es donde encontramos a Jesús, el más íntimo, el más cercano al corazón nuestro, el que nos dice verdades más profundas. Los otros evangelios tienen gran valor porque están dedicados a distintas maneras de pensar, de distintas personas, pero Juan es para los hijos de Dios, para usted y para mí. Dije, Jesús está relacionado, su nombre, a Nazaret. Cuando fue crucificado, Poncio Pilato hizo poner un cartel sobre la cruz que decía Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Es decir, que a Pilato le quedó esto porque le dijeron: ¿de dónde es este hombre?, preguntó. Le dijeron: de Nazaret. Ahora sabemos todos que Jesús nació en Belén, como estaba profetizado. ¿Y por qué fue esto así? Porque viviendo su madre María y su padre de adopción, vamos a decir, en Nazaret, estaban comprometidos para casarse, y se establece en ese momento un censo, y como en todo lugar, la gente tiene que volver a su lugar original. Acá en Argentina, cada vez que hay censo hay que volver, salvo que una persona esté a más de 500 kilómetros de su casa. Bueno, Israel no tenía esa ley, es una ley argentina la que acabo de decir. No obstante los kilómetros allá eran muy chicos, 100, 150 kilómetros como máximo, por lo cual
no había ningún problema que cada uno regresara a su ciudad natal. Y allí José y María, que eran oriundos de Belén, volvieron a Belén, casualmente no, justo en el tiempo, en el plan de Dios, que María iba a tener el alumbramiento, dar a luz, iba a nacer Jesús allí en Belén de Judá. Interesante esta historia, la celebramos mucho en Navidad, pero generalmente la Navidad se nos escapa entre regalos y festejos y saludos, pero la Navidad tiene un solo centro, se llama Jesús. La cruz tiene un solo centro, se llama Jesús. La vida cristiana tiene un solo centro, se llama Jesús. La vida cotidiana, si la queremos vivir en relación con Dios, tenemos que tener un contacto con Jesús. La palabra Jesús, que la decimos en nuestros castellanos así, en hebreo se dice Yeshua. Por eso ahora se está escuchando mucho esta expresión. Muchos cantantes están usando el nombre de Jesús en el idioma original. Posiblemente, tal como la película La Pasión de Cristo, en el momento en que Jesús irrumpe en el escenario de Israel, posiblemente el idioma que más se hablaba era el arameo, un idioma que no era el idioma original de la región, sino que había sido traído por inmigrantes de la zona, traídos por el imperio asirio, 500, 600 años antes de Jesús. Llegó a ser tan importante ese idioma que llegó a hablarse paralelamente al hebreo. Tienen alguna similitud, inclusive porque son idiomas de la misma zona. Lo cierto es que Yeshua es el nombre que hoy más se está utilizando, casi está empezando, no digo a reemplazar, pero a usarse de igual manera que Jesús. No importa, yo creo, Dios nos escucha, no precisa traductores Dios, ¿no? Porque Él sabe y escucha lo que nuestro corazón habla. Bueno, Jesús se crió allí entonces en Nazaret, luego de algunas peripecias, de haber sorteado la muerte, porque Dios le avisa a José: llévate a María y al niño a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Así que José obedeció a ese sueño que tuvo, se fue a Egipto. Allá, después de un par de años, volvió a tener un sueño y Dios le dice: podés volver, porque el que lo quería matar ha muerto. Así que vuelve José y María, se dirigen a Belén, pero ven que la situación está precaria y deciden volver a su lugar originario, Nazaret. Este es un poco de dónde salió Jesús. Hoy, ¿cómo lo vivimos a Jesús? Sabemos todo esto. Yo solamente quiero decirle un texto que está en el Evangelio de Juan, el Evangelio que acabo de recomendar para los cristianos, porque usted vio que en este programa insistimos, yo le insisto, que usted reciba a Jesús. Y usted se preguntará: ¿qué es esto de recibir a Jesús? Bueno, Juan, Evangelio de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, recibir a Jesús es muy importante, porque recibir a Jesús me hace hijo de Dios. Le puedo llamar, si está Jesús en mi vida, le puedo llamar a Dios Padre. Él nos enseñó a orar la famosa oración que
comúnmente le decimos el Padre Nuestro. Pero para decirle Padre Nuestro, tiene que ser mi Padre. Y para que sea mi Padre, yo tengo que ser hijo. Y para ser hijo, tengo que tener a Jesús, recibirlo. ¿Y dónde voy a recibir a Jesús, que no es un ser carnal, que tiene cuerpo? Lo tuvo mientras vivió en la tierra, pero Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y está representado hoy por el Espíritu Santo, que es espíritu y no tiene cuerpo, no es material. Entonces, recibir a Jesús es pedirle que Él venga a vivir a nosotros mediante el Espíritu Santo que Él dejó sobre la tierra para que habitara en nosotros. Es decir, que recibir a Jesús es que el Espíritu Santo lo instale su Espíritu en nosotros y nosotros podamos decirle a Dios, Padre, Padre nuestro. Jesús prácticamente todo el tiempo llamó a Dios como Padre. Mi Padre, decía. Y Él quiere que nosotros tratemos a Dios como Padre. En la antigüedad, la relación del pueblo de Israel antes de Jesús no tenía esta intimidad. Convengamos que cuando un padre y un hijo viven juntos, hay una cierta intimidad, es decir, se convive muchas horas del día, hay muchas charlas, el padre le pregunta, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Papá, ¿cómo está tu trabajo? Estoy imaginando un diálogo. A la noche el niño se va a dormir, el padre va, lo saluda, le da un beso y se va a su dormitorio y allí queda el niño ya con la paz que el padre le transmite. Esto debería ser así. Bueno, la relación padre-hijo. Una relación que hoy, precisamente en este tiempo, trata de ser borrada. Y no es Dios que quiere borrar, sino hay un enemigo de Dios, enemigos espirituales de Dios, que no tienen el poder de Dios, pero Dios los está dejando hasta que logre quitarle toda persona que ese enemigo se ha apoderado. Él está como escudado detrás de personas humanas a las cuales Dios quiere salvar, pero que el diablo les ha tomado la vida y Dios quiere rescatar todo lo que sea posible. Bueno, Dios quiere esa relación con nosotros, la relación de padre a hijo. Y esto es lo que usted debe creer y recibir. Dios quiere ser su padre. ¿Sabe que hay una expresión que está 3 veces en el Nuevo Testamento? Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, significa la expresión más cariñosa de un niño que le dice a su papá. ¿Cómo le dice un niño a su papá? Papi, papito, pa, diríamos ahora pa. Una expresión muy cariñosa, muy cercana, muy profunda de la casa. Bueno, esta expresión también está en la Biblia a través de la expresión Abba Padre. Jesús la dijo una vez y en las cartas de Pablo está 2 veces, porque el Espíritu Santo provoca, como Él nos trae a Jesús a nuestra vida, el Espíritu de Jesús provoca que nosotros digamos también Abba Padre. Pero ¿cómo le voy a decir yo a Dios papá si no lo conozco? Es lo que Dios quiere, que tú y yo lo conozcamos profundamente y no seamos simple respetuosos de decirle Padre, Dios eterno. Dios quiere algo más, porque Él quiere aconsejarnos, quiere enseñarnos. No crea que estoy diciendo algo falso, es cuestión de que usted lo verifique en la Biblia. Hay gente que la escucha orar y tratan a Dios de usted. Hay congregaciones donde a Dios se le llama usted. Usted, Señor, que nos conoce, te rogamos que vengas y nos bendigas.
Y nosotros decimos, Padre, te amamos, queremos que nos visites, te rogamos que ayudes a mi familia. Es decir, como si estuviéramos tuteando con Dios. Y usted dirá, ¿cuál es lo valedero? Tendrá que experimentarlo. Pero ese Abba Padre me está dando a entender de que a Dios le gusta que le digamos papá. Y si usted le va a decir papá a su papá, es porque lo conoce y no lo va a estar tratando de usted. Le va a estar diciendo, papá, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hablando con Dios de esa manera también es agradable para Dios. Estoy hablando de Jesús, porque Él introdujo esta relación y que quiere que nosotros aprendamos a tener con Él. Una relación privada, íntima del hogar, de allí cercana, unos cercanos a otros, el padre cuidando del hijo y el hijo escuchando la enseñanza del padre. La madre también tiene un papel, por supuesto, muy importante en el hogar cristiano. La relación con el padre tiene esta intimidad de que le lleguemos a decir Padre. Dios es espíritu, no es carne, no es hombre, pero nos habla como si lo fuera, para que lo entendamos. Él es infinito. ¿Cómo hace Dios para, en su infinitud, acercarse a nosotros que somos un puntito en el universo? Bueno, esos son las virtudes de Dios. Él tiene el poder de estar en todas partes, pero también tiene la virtud de acercarse y conversar con un punto en su universo como somos usted y yo. Jesucristo vino a hacer un trabajo muy especial. El mundo está perdido y sigue estando perdido. Dios quiere salvar a las personas. Le voy a hacer una similitud. Supongamos que un barco está en peligro de hundirse, ha comenzado a entrar agua, se ha roto una parte del casco y el agua comienza a entrar y no es posible detenerla. Se comienzan a cerrar todas las puertas para evitar esas puertas herméticas, para evitar que el agua corra todo el barco, pero llega un momento en que es imposible. Mientras tanto, las personas son invitadas por el capitán a desalojar el barco, se bajan todos los botes salvavidas y uno por uno las personas están siendo trasladadas y llevadas al lugar de salvamento, de salvación. Lo ideal, por supuesto, es que si van 300 personas en un buque, haya 300 personas luego de contar los que están ubicados en los botes salvavidas. Ahí está lograda la misión de salvataje. El barco se hundió, se perdió, pero las personas están vivas, están en diferentes botes de salvataje, pero están vivas, están contadas, todas han sido consideradas. Este es el plan de Dios. El mundo se está hundiendo en pecado. Esto que está pasando en la atmósfera es parte de lo que el hombre ha producido con su pecado. Bueno, ahora todos estamos asombrados por tantas, inclusive algunos niegan que la tierra esté sufriendo, otros exageran al sufrimiento de la tierra. Lo cierto es que Dios quiere salvar la tierra, por decirlo así, usando la figura del barco, se está hundiendo y necesita salvación. Y Dios quiere salvar a cada uno, pero hay algunos que están siendo rescatados, entre comillas, por el mal y no quieren subirse a los botes salvavidas que Dios ha provisto. El bote salvavidas se llama Jesús y tenés que tener contacto con Él.
tenés que llegar a relacionarte con Él para estar en ese salvataje, en esa salvación. Este es el plan de Dios, amigo. El plan de Dios para ti y el plan de Dios para mí y para toda la humanidad. Jesucristo es, tal vez te esté diciendo algo no correcto, el artífice, el héroe, el patriota del cielo que vino a hacer la tarea más noble e importante de salvar tu vida y la mía, y para esto tuvo que sacrificar la suya para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero venció la muerte. Por eso es tan importante la resurrección, porque justamente cristaliza la salvación, la hace posible. De no haber resucitado Jesús, estaríamos hablando de algo inútil, imposible. Jesús resucitó, venció la muerte y abrió un camino para que lleguemos a la misma presencia de Dios. Sabe que mucha gente está confundida en este mundo y cree que Jesús puede estar en una figura. Jesús puede estar en una pequeña estatua, puede estar en una gran estatua que se le haya dedicado. Lo cierto es que el mandamiento de Dios, el primero, es tan importante, ¿no? No te harás imagen de ninguna cosa creada. El pueblo de Israel no tenía imágenes, y cuando las tuvo eran imágenes paganas, pero nunca se atrevieron a hacer una imagen de Dios. Dios para ellos era invisible, Dios para ellos era intangible, y Dios quería que así fuera, que así creyeran. Por eso cuando ellos imitaban a los pueblos vecinos y traían imágenes y hacían altares como se hace ahora, pero ahora estamos imitando al pasado. En la antigüedad se hacían altares arriba de las montañas, de las sierras, en los lugares elevados, para que fueran observados de todas partes. Y Dios pedía, daba la orden que se fueran retirados esos altares, porque eran paganos. Dios no se aparecía ni se manifestaba en esos lugares. Bueno, de alguna manera, en este tiempo, hay gente que sigue insistiendo en representar a Jesús y tratar de ver a Jesús en algo físico. Y mientras esto sucede, la vida de la persona normalmente tiene algo de confusión, porque la idolatría, así se llama cuando uno hace de algo un ídolo. El ídolo es una figura de algo. El ídolo puede ser una estatua, puede ser una imagen, puede ser algo tangible o que se observa, pero eso no representa a Dios. Puede ser un símbolo, pero Dios ni siquiera quiere que tengamos ninguna figura de Él, no hacernos imagen. Sí, en la Biblia hay símbolos. En la Biblia hubo un tabernáculo. En el tabernáculo había una caja que se llamaba el arca. Se han hecho películas famosas sobre esa arca. Adentro del arca estaban las tablas de la ley, pero todo eso era simbólico. Nadie debía adorar eso. Nadie debía postrarse delante de eso. Era algo sagrado, sí, porque estaba consagrado a Dios, pero no santo. Sagrado y santo en la Biblia no es lo mismo. Lo santo es aquello que fue sacado del pecado y ha sido dedicado a Dios. Ahí se transforma en algo santo. Por eso Dios quiere que tú y yo seamos santos. Entonces arranca del pecado, de lo que está contaminado, que está sucio, que está perdido, y nos trae a su presencia cuando Jesucristo, de la manera que les dije de un comienzo, viene por el Espíritu Santo a nosotros, entra a nuestra vida y comienza a santificarnos, comienza a alejar todo pecado de nosotros.
Hago este silencio porque quiero que usted reflexione. No se puede vivir en la presencia de Dios practicando el pecado. Es tener dos caras. Y Jesús sabe que le decía a los fariseos y a los saduceos, a los escribas, que eran los grupos mayoritarios que había en aquel entonces, les decía hipócritas, o como decíamos hace 20 años en Argentina, caretas. Ustedes presentan una cara, pero por dentro no tienen nada que ver con lo que muestran. Ahora, el hombre nos ve por fuera, pero Dios nos ve por dentro. Creo que es muy claro. Si queremos que Dios esté con nosotros, Él va a mirar adentro, no afuera. Y por lo tanto, va a ver lo que hay adentro tuyo. Ajá, ¿te das cuenta? Jesús le dijo a los discípulos que lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Finalmente nuestra boca termina diciendo lo que hay adentro. Depende de qué palabras empleamos, está nuestra boca mostrándonos nuestra lengua, nuestra palabra, lo que hablamos, nuestro lenguaje, nuestro diálogo. ¿Cómo es tu diálogo con la gente, con tus hijos, con Dios? Bueno, ahí está la clave, amigos. El cambio que Dios quiere producir en nosotros. Quiero invitarte a que hagas una realidad de lo que he dicho. Yo no estoy diciendo lo que yo creo, a pesar de que lo creo, porque no lo que yo escribí o imaginé. Estoy reproduciendo lo que la Biblia dice, la estoy tocando acá, la tengo conmigo siempre, acompañándome, porque de aquí saco la luz que necesito para hablarles a cada uno de ustedes. Por favor, amigos, no sean indiferentes a Jesús, no sean religiosos desde el punto de vista de cumplir nada más que ritos. ¿Quieren ser religiosos verdaderos? Practiquen una relación íntima, profunda con Dios, y llegando a tener el trato con Dios que Él ha elegido, como Jesús nos dijo, háblenle a Dios como Padre, Padre nuestro. Ojalá así lo podamos hacer cada uno. Te bendigo, querido amigo. Te invito a las reuniones en Falucho 829 este domingo a las 19 horas. Con todo gusto te espero para charlar profundamente sobre el Señor. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves 21 horas